En las alturas de los Andes, donde el aire es tan delgado que cada respiración parece un esfuerzo, existe un lugar del que pocos se atreven a hablar en voz alta. Un lugar donde la nieve no es solo un fenómeno natural, sino un velo que cubre secretos prohibidos. Las montañas guardan silencio, pero quienes han vivido lo suficiente en sus laderas saben que, en ciertas noches, ese silencio se quiebra. No por el viento, ni por el rugido de un cóndor, sino por algo mucho más inquietante: risas infantiles. Los viajeros que se atreven a cruzar la cordillera juran haber escuchado pasos pequeños detrás de ellos, como si un grupo de niños descalzos los siguiera, dejando huellas que la nieve borra en segundos. Y algunos, los más desafortunados, aseguran haber visto figuras menudas, envueltas en harapos congelados, observándolos desde la ventisca, con ojos vacíos, blancos como el hielo. Los llaman los niños de la nieve. Nadie sabe con certeza si son almas perdidas de antiguos sacrificios, espíritus que custodian la montaña, o maldiciones nacidas del hambre y la desesperación de otros tiempos. Lo que sí es seguro es que, cuando aparecen, nunca lo hacen por casualidad. Esta no es solo una leyenda que las abuelas cuentan junto al fogón. Esta es la historia de un pueblo entero que aprendió demasiado tarde que la nieve no olvida y que los inocentes nunca descansan. Prepárate para escuchar la verdad, una verdad que no muchos sobrevivieron para contar, porque allá arriba, en la cordillera, los niños juegan de noche y siempre buscan nuevos compañeros. En un rincón remoto de los Andes existía un pueblo casi invisible en los mapas. Casas de piedra y barro, techos de ichu, calles estrechas cubiertas de escarcha la mayor parte del año. Allí vivían familias que, generación tras generación, habían aprendido a convivir con el frío, con el hambre y, sobre todo, con el miedo. No era un miedo cualquiera, era un temor que se heredaba, como se hereda la tierra o el apellido. Desde niños, los habitantes crecían con advertencias constantes: no te alejes en la nevada. Nunca respondas si escuchas tu nombre entre el viento. Si ves a otros niños, aunque se parezcan a tus amigos, corre. Las historias se repetían como oraciones. Los más jóvenes se reían al escucharlas, pensando que eran exageraciones para mantenerlos cerca de casa. Pero los ancianos no sonreían. En sus ojos se reflejaba un conocimiento oscuro, como si hubieran visto algo que preferían no recordar. El pueblo estaba aislado del mundo exterior. La carretera más cercana quedaba a días de camino y las visitas eran escasas. Quienes llegaban, casi siempre pastores o comerciantes, notaban el mismo detalle inquietante: los niños del pueblo no jugaban en la nieve. No había carreras, no había risas, no había huellas diminutas corriendo entre las casas como en cualquier otro lugar. Y, aunque nadie lo decía abiertamente, había una razón. Cada invierno, sin falta, al menos un niño desaparecía. Sin rastros, sin explicaciones. Salían al campo, seguían un sonido o una sombra, y nunca regresaban. Los padres, rotos por la desesperación, lloraban en silencio, pero pocas veces gritaban al cielo. Era como si aceptaran la tragedia, como si supieran que luchar contra la montaña era inútil. En el centro del pueblo había una iglesia pequeña, levantada por misioneros hacía décadas. Su cruz de madera estaba desgastada por las tormentas y el interior olía más a humedad que a incienso.
Allí, cada domingo, las familias se reunían no tanto para rezar, sino para recordarse mutuamente que aún estaban vivos y que la montaña, por ahora, los había perdonado. Una figura destacaba entre todos, la abuela Martina, la mujer más anciana del lugar. Nadie conocía su verdadera edad, pero sus cabellos blancos y su piel arrugada eran como un mapa de la historia del pueblo. Ella no temía hablar de lo que otros callaban. Con voz temblorosa, advertía a todos que los niños de la nieve no eran simples fantasmas, eran guardianes, cobradores de una deuda que nunca se saldaba. Ellos están aquí, murmuraba al calor de la fogata, mientras los demás bajaban la mirada. Y cada invierno vienen por lo que es suyo. Las madres abrazaban a sus hijos con más fuerza en esas noches, rezando para que no fueran los elegidos. Pero en el fondo, todos sabían que la montaña decidiría. El pueblo vivía con el corazón congelado. Y aunque trataban de ignorarlo, las huellas del horror estaban por todas partes. Juguetes enterrados en la nieve, voces lejanas entre el viento y el recuerdo constante de que, tarde o temprano, la nieve reclamaría otra vida. El invierno llegó más temprano de lo esperado aquel año. El cielo se cubrió de un gris espeso y la nieve cayó durante días hasta cubrir los techos y dejar al pueblo atrapado en un manto blanco. Entre los niños, uno destacaba por su curiosidad, Mateo, de apenas 8 años. Tenía los ojos grandes y brillantes como el cielo antes de una tormenta y una sonrisa que iluminaba incluso las noches más frías. Sus padres, humildes pastores, lo vigilaban con celo, recordándole siempre las palabras de la abuela Martina: nunca sigas voces en la nieve. Pero los niños, incluso los más obedientes, son presa fácil del misterio. Una tarde, mientras jugaba cerca del corral de llamas, Mateo escuchó algo. Era suave, casi imperceptible, pero claro. Una risa infantil, una risa que no provenía del pueblo. Se detuvo, frunció el ceño y miró hacia los campos nevados. Allí, entre la ventisca, creyó distinguir una silueta pequeña, moviéndose torpemente. ¿Quién anda ahí?, preguntó, su voz temblando más de curiosidad que de miedo. La figura no respondió, pero se detuvo. Por un segundo, Mateo creyó ver un niño de su edad, con ropa desgarrada y piel tan pálida que se confundía con la nieve. El extraño lo miraba, y aunque estaba demasiado lejos para ver sus ojos, Mateo sintió que lo llamaban. La risa volvió, ahora más cerca, y, como atraído por un imán invisible, dio un paso adelante, luego otro y otro más. Las horas pasaron, y cuando el sol comenzó a ocultarse, los padres de Mateo notaron su ausencia. Lo buscaron primero en casa de sus amigos, luego en el establo y finalmente en los alrededores. Gritaron su nombre hasta quedarse sin voz, pero solo recibieron como respuesta el eco del viento. Al día siguiente, los hombres salieron con antorchas y palas. Siguieron las pequeñas huellas en la nieve que se internaban en la montaña, pero a mitad del camino se desvanecían por completo, como si Mateo hubiera desaparecido en el aire. Nadie lloró en público, pero en cada casa se sintió la misma punzada de miedo. La abuela Martina murmuró la sentencia que todos temían escuchar: los niños de la nieve lo han llamado. Y Mateo ha respondido. Desde ese día, las risas en la ventisca se hicieron más frecuentes, y cada vez que el viento soplaba fuerte, los padres abrazaban a sus hijos con desesperación, temiendo que fueran los siguientes en escuchar la llamada.
El pueblo se reunió en la iglesia una semana después de la desaparición de Mateo. Nadie quería admitirlo, pero el miedo estaba en todas las miradas. Las velas titilaban como si también temblaran, y el humo del incienso apenas lograba ocultar el hedor de la humedad. Fue allí donde los ancianos decidieron hablar. No todos, solo aquellos que habían escuchado las historias directamente de sus abuelos, los últimos que recordaban los tiempos antiguos. La abuela Martina tomó la palabra. Los niños de la nieve no son simples fantasmas. Ellos existieron. Fueron de carne y hueso, como nosotros. El silencio fue absoluto. Hasta el fuego de las velas pareció detenerse. Hace siglos, cuando nuestros La hondonada estaba rodeada por antorchas y velas, cuyos destellos parecían perderse en la inmensidad blanca. El grupo se había colocado en círculo, con las ofrendas en el centro: pan, coca, mantas y pequeñas figuras de madera talladas por las manos temblorosas de las madres. La abuela Martina se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Su voz, aunque gastada por los años, se escuchó clara. Hijos del hielo, venimos a recordarles, a darles un lugar, un nombre, una despedida. No más olvido. El aire se estremeció. Las siluetas infantiles se materializaron con mayor nitidez. Eran pequeños de no más de 8 o 9 años, vestidos con ropas antiguas, rotas y cubiertas de escarcha. Sus mejillas estaban hundidas, sus labios amoratados, y de sus ojos vacíos emanaba una luz mortecina. Las madres del grupo comenzaron a llorar, algunas reconociendo en esos rostros difusos a sus propios hijos desaparecidos. El dolor y el alivio se mezclaban en cada lágrima. Don Julián alzó su antorcha y entonó un rezo en quechua, pidiendo por el descanso de las almas. Los demás lo siguieron. El fuego se avivó, y por un instante las figuras parecieron desvanecerse. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una de las mujeres, desgarrada por la desesperación, corrió hacia una de las figuras. «Santiago, mi niño, vuelve conmigo». Extendió sus brazos hacia el espectro, intentando abrazarlo. El niño espectral inclinó la cabeza y esbozó una sonrisa helada. Luego, con un movimiento seco, la tomóle las manos y tiró de ella hacia el centro de la hondonada. Un grito desgarrador se alzó mientras la mujer era arrastrada sobre la nieve. Los hombres corrieron para sujetarla, pero cuanto más tiraban, más se hundía ella en un suelo invisible, como si la misma montaña quisiera devorarla. La abuela Martina golpeó el suelo con su bastón, desesperada. No deben tocarlos, no son sus hijos, ya no lo son. Con un último esfuerzo, lograron arrancar a la mujer de las garras del espectro, pero sus manos quedaron quemadas por un frío que parecía fuego helado. Ella cayó desmayada, mientras los espíritus reían con voces estridentes que perforaban los oídos. Las velas comenzaron a apagarse una tras otra. El viento se convirtió en un rugido y la nieve se levantó como un muro alrededor del grupo, encerrándolos en una tormenta circular. Don Julián gritó por encima del estruendo: «No se rindan, sigan rezando, no rompan el círculo». Los vivos comenzaron a cantar en voz alta, uniendo plegarias y gritos, mientras los espectros danzaban alrededor, más nítidos que nunca, mostrando rostros deformados por la muerte.
El ritual, en lugar de apaciguarlos, parecía abierto un umbral más profundo, y todos comprendieron con terror que no estaban tratando con simples almas perdidas, sino con algo más antiguo y hambriento. La tormenta se cerró sobre ellos con la furia de un animal salvaje. La nieve azotaba sus rostros, cegándolos, mientras las figuras de los niños corrían alrededor, cada vez más veloces, dejando tras de sí estelas heladas que quemaban la piel al contacto. Uno de los hombres, Tomás, fue el primero en caer. Sintió un tirón en su pierna y al mirar hacia abajo, vio pequeñas manos huesudas aferradas a su tobillo. Gritó, intentando sacudirlas, pero en segundos fue rodeado por al menos 5 de esas criaturas. Lo arrastraron hacia la oscuridad de la tormenta, y su voz se perdió en un eco interminable. «Tomás», rugió don Julián, intentando correr tras él. La abuela Martina lo detuvo con un grito. «No lo sigas, si sales del círculo, todos estaremos perdidos». Los demás se apretaron unos contra otros, formando una muralla humana. Las madres abrazaban las ofrendas como si fueran escudos, rezando sin cesar. De pronto, los niños de la nieve cambiaron de estrategia. Dejaron de atacar directamente y comenzaron a murmurar. Sus voces, infantiles, dulces y crueles, se filtraban en las mentes de los vivos. «Mamá, papá, ¿por qué nos dejaron? ¿Por qué no vinieron a buscarnos? Ven, abrázame, no me dejes morir de nuevo. Si nos amas, ven con nosotros». Las palabras eran como cuchillas, abriendo heridas en el corazón de los presentes. Una de las mujeres soltó un alarido y trató de lanzarse hacia las piernas, pero 2 hombres la sujetaron antes de que lo hiciera. El fuego de las antorchas comenzó a apagarse. Solo quedaban 3, luchando contra el viento. La abuela Martina levantó la suya y gritó con todas sus fuerzas. «No son sus hijos, son el hambre del invierno, son la soledad convertida en monstruo». Las figuras se detuvieron. Por un instante, el silencio regresó. Luego, uno de los espectros habló con voz más clara que las demás, como si fuera su líder. Era un niño alto, de rostro demacrado y ojos tan blancos como la nieve. «Queremos compañía, queremos que el frío no nos consuma solos. Ustedes vendrán con nosotros». El suelo comenzó a abrirse bajo los pies del grupo, revelando un vacío oscuro donde el hielo brillaba como cristal afilado. Don Julián, con el rostro endurecido por el terror, levantó su antorcha. «Si quieren llevarnos, tendrán que enfrentar también al fuego y la fe de los vivos». Y, en un acto desesperado, lanzó la antorcha al centro de la hondonada, donde los huesos y restos de los niños permanecían atrapados bajo el hielo. El fuego se extendió con un estallido, iluminando el lugar con un resplandor sobrenatural. Los niños de la nieve chillaron, cubriendo sus ojos vacíos, mientras el suelo temblaba como si la montaña entera reaccionara al desafío. El combate verdadero apenas había comenzado. El resplandor del fuego se reflejaba en el hielo como si la montaña entera se hubiese encendido. Las figuras espectrales gritaban, sus voces quebrando el aire como cristales rotos. Algunos se disolvían en la tormenta, pero otros, los más fuertes, resistían, con sus ojos blancos fijos en los vivos. El niño alto, el líder, dio un paso al frente. Su silueta era más clara ahora. Vestía un poncho viejo, raído, cubierto de escarcha, y su rostro estaba marcado por cicatrices de quemaduras de frío.
Sus labios se movieron con lentitud, pero su voz resonó en cada rincón de la hondonada. Nosotros somos el recuerdo que no quisieron guardar. Somos lo que dejaron atrás para sobrevivir. Si no nos dan un lugar, tomaremos el suyo. El suelo crujió como si estuviera a punto de colapsar. La grieta bajo sus pies se ensanchaba, revelando una fosa profunda donde se apilaban esqueletos diminutos, congelados en posiciones de agonía. Eran los cuerpos de los niños que, generación tras generación, habían desaparecido en esas montañas. Las madres gritaron al reconocer pequeños detalles: un gorro de lana tejido a mano, una muñeca de trapo endurecida por el hielo, unas sandalias hechas con llanta. Cada objeto era un cuchillo clavado en sus recuerdos. Don Julián dio un paso adelante, sosteniendo otra antorcha, la última encendida. Su voz temblaba, pero no se quebraba. Los recordamos, nunca los olvidamos, pero ustedes ya no son niños, ustedes son el rencor del invierno. La abuela Martina lo interrumpió, levantando el bastón como si fuese un arma sagrada. No basta con recordarlos, Julián. Ellos exigen un descanso verdadero, un ritual que nunca se les dio. Las palabras parecieron detener el avance del líder espectral. El niño ladeó la cabeza, observando con atención a la anciana. ¿Descanso? Nadie vino a enterrarnos, nadie rezó por nosotros, solo el viento nos cantó. Martina avanzó hacia el centro del círculo, aunque el viento casi la tumbaba.